Panicuna, Wauwicuna. Hermanas y hermanos, nuestra clase de quechua continúa. Comencemos. Hayarishu. Nuestra clase de hoy es sobre palabras interrogativas. Todas las lenguas tienen palabras especiales para la interrogación. Comenzamos con ¿quién? El protagonista. ¿Y? ¿Quién? Ima, ¿qué? El objeto, la cosa. Mai, ¿dónde? La ubicación espacial. Imai, ¿cuándo? También hay que ver en qué tiempo. Aika, ¿cuánto? Entonces, con estas palabras se hacen preguntas, pero estas palabras también usan el morfema tan, que es refuerzo de interrogación. Repito que este refuerzo va con las palabras que acabo de decir. Pi, ima, imai, mai, aika. Pitan Kayanki, ¿quién es usted? La respuesta, Marca Masikim Kaya, soy su paisano. Imatan Shutiyaiki, ¿cuál es su nombre? Intim Shutiya, mi nombre es Inti. Imata Ashiyanki, ¿qué busca usted? Hampitam Ashiya, busco remedio. Maipita Kayanki, ¿de dónde es usted? Perú Pitam Ka, soy de Perú. Ustedes están escuchando ya en los verbos. Esto indica siempre cortesía. Imaitan Aiwakunki, ¿cuándo te irás? Waray Aiwakushah, me iré mañana. En este caso, Aiwakunki, Aiwakuyanki es usted, Aiwakunki, tú. Aika tantata rantinki, ¿cuántos panes compras? Nunca tantata ranti, compro 10 panes. Allí, buscar. Aiwakuy, irse. Chunka, 10. Es un número importante porque es la base de la numeración. Hampi, remedio. Kai, ser, verbo ser. Kuti, volver. Marca Masi, paisano. Marca pueblo. Masi significa lo mismo. Entonces, paisano significa del mismo pueblo. Pachak, 100. Ranti, comprar. Shuti, nombre. Tanta, pan. Waray, mañana. Bien, explicación. Como dijimos, el morfema ya indica cortesía. También indica cariño, humildad. Por ejemplo, si yo digo a alguien panillay, significa hermanita. Muy común en el castellano peruano usar los diminutivos ito, ita. Posiblemente es influencia del quechua, porque en el quechua para expresar cariño, para expresar respeto, usamos el morfema ya. Mu,
aquí, pero este no es adverbio como en castellano, sino un morfema incluido en el verbo. Kutimui, hacer, volver aquí, no es volver allá, sino aquí. Pita, de procedencia. Perú pita, Perú. Ta, objeto directo. Tan, repetimos, refuerzo interrogativo. Bien, hoy día nuestra clase ha sido sobre palabras interrogativas. ¿Tienen comentarios? Por favor, envíen. Aiguayá, panicuna, guabricuna. Hasta pronto, hermanas y hermanos.